totalmente. Amigos, amigas de Revolución de las Conciencias, sean bienvenidos a otro programa más de Política Nacional. El día de hoy vamos a estar analizando un tema muy interesante, tal vez de coyuntura, pero también tal vez crucial, ¿no? Para el futuro del país y de la 4T. La oposición que se había conformado en una alianza de Va por México, que estaba conformada por el Partido de Acción Nacional, el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, y el PRD, lo que quedaba del PRD, los escombros que por ahí estaban, habían conformado hace casi 3 años una alianza tanto electoral, tanto política, tanto de acompañamiento, creo. Legislativa, política, de todos tipos. Habían hecho ya ahí una comparsa a través de sus intereses, ¿no? Lamentable porque, por ejemplo, el PRD ahí terminó de tirar cualquier elemento que hubiera tenido de progresismo, o sea, el espíritu de don Eberto Cartillo y Arnaldo Martínez Verdugo y todos estos comunistas que estuvieron ahí en la fundación, pues se fue al traste, ¿no? El PRD se unió a lo que juró destruir, al PRI. Y con sus enemigos naturales, el PAN, ahí hicieron una comparsa para luchar en contra de la 4T. Y creo que también hay que decirlo como son, en algunos lados les resultó, tuvieron resultados aceptables. Me parece que en la ciudad podríamos dar un ejemplo de que les funcionó, porque en la ciudad se perdieron algunas alcaldías que estaban en manos de Morena. En los estados no tanto, pero sí son una competencia poquito más fuerte ya al unidos, ¿no? Todos los tres. Ahí me parece que Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, es el que tenía un poquito más la cabeza. Y ahora, a partir de este descabezamiento, podríamos decir, del PRI, que el secretario Adán Augusto gestiona ahí cierto unidad, podríamos decir, cierta alianza pragmática de Alito Moreno, presidente del PRI, con la 4T, descabeza hasta cierto punto a la Alianza Va por México, y Marco Cortés junto con Jesús Zambrano en solitario, ya no los tres, dice, pues vamos a ponerle pausa a este noviazgo, vamos a darnos un tiempo a pensar, pues esta clásica de, oye, dame un poquito de tiempo, pero en este tiempo ya uno de los dos ya está con otra persona, ¿no? Alito ya anda por otro lado. Sí. Entonces, esto a mí me parece que es fundamental y trascendental porque podríamos decir que no hay enemigo fuerte para la 4T ahorita, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes cómo lo ven? Voy a empezar contigo, Aldair. ¿Cómo ves? Yo creo que justamente lo último que dices es cierto. No hay un enemigo que le pueda hacer frente a Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación. Hasta quizá recientemente que se conforma abiertamente y formalmente esta coalición de Va por México, ¿no? Creo que hay que remontarnos un poquito hasta el 2012, cuando Andrés Manuel rompe con el PRD y por otro lado se está conformando el Pacto por México, ¿no? Esta alianza legislativa que intenta hacer un gobierno de coalición, pero que en realidad lo único que tiene por fin es llevar adelante o sacar adelante el paquete de reformas estratégicas del gobierno de Peña Nieto, ¿no? La reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral, una serie de reformas de corte sumamente neoliberal. Digamos, en ese momento el PRD se desenmascara por sus propios intereses, y hay que recordar que en el Senado a finales del gobierno pasado hay una ruptura de muchos senadores del PRD que se pasan al grupo parlamentario del PT, ¿no? El PT es la única vez en su historia que ha sido una tercera fuerza política, ¿no? Pero eso se da justamente a partir de la ruptura que se da en el PRD tradicional, y como no existía un grupo parlamentario de Morena, todos se alinean con el aliado de Morena, que es el PT, ¿no? Entre ellos Dolores Padierna, entre ellos Mario Delgado, hoy presidente de Morena, ¿no? Creo que desde ese momento ya se veía venir que el PRD, o como Andrés Manuel lo mencionó desde hace muchos años, el PRIAN, en donde el PRD se forma como un apéndice de esta coalición. No sé si recuerdan la película de La Dictadura Perfecta, ¿no? Donde al final anuncian casi como una premonición que PRI, PAN y PRD van a terminar aliándose. Y pues lo que trae consigo la transformación, sabemos que en estos procesos revolucionarios de transformación se develan
las intenciones ideológicas, pero sobre todo pragmáticas de los grupos de poder, ¿no? En el 2018, pues una derrota contundente a la oposición, ¿no? Hace que pasen unos años, un periodo en el que no existe una oposición realmente, ¿no? Así es. La primera legislatura del gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel, pasa sin ningún problema la mayoría de las reformas que son necesarias, el tema de la pensión a adultos mayores, ¿no? El tema de la creación de la Guardia Nacional, por destacar algunos. Los primeros 3 años de ese gobierno no hay ninguna oposición real hasta que llega el periodo electoral y donde conviene para la oposición, ¿no? Encabezada, ojo, por un empresario, Claudio X González y Gustavo de Hoyos, juntar a estos 3 partidos que en apariencia son distintos, quizá por colores, pero que en realidad representan lo mismo, representan a una oligarquía nacional con vínculos con la oligarquía internacional, pero que aunque son aparentemente distintos, pues representan exactamente lo contrario a lo que representa el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces era muy natural, era cuestión de tiempo que se terminaran juntando. ¿Qué pasó? Como bien dices, tiene una buena aceptación en un sector poblacional que rechaza un poco el gobierno de López Obrador, que rechaza, digamos, los cambios. Probablemente yo me atrevería a decir que es porque la gente que digamos, impulsa esta coalición se ve afectada en sus propios intereses. Y por eso terminan juntándose todos para intentarle confrontar o generar una narrativa distinta a López Obrador. En la Ciudad de México, con ayuda de los medios de comunicación, con ayuda pues de toda una campaña mediática en contra de la 4T y de Sheinbaum en plena pandemia, recuperan algunos espacios de poder. La mitad de la Ciudad de México se pierde la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, que se consigue gracias a las alianzas con el Partido Verde, con el PT. Pero Morena ya no es el partido con la mayoría, ¿no? Ya ahora también necesita aliados, necesita generar consensos. Y eso ha hecho que esta legislatura haya sido tan interesante y lo hemos visto en temas como la Guardia Nacional, ¿no? Que platicábamos un poco la semana pasada. Y justo en esta coyuntura de la Guardia Nacional es donde existe una ruptura. ¿Por qué? Como dices, Marco Cortés encabeza la coalición Juntos, va por México, disculpa, pero también está Alito Moreno, ¿no? Digamos, el PRI y el PAN son los que toman las decisiones y el PRD sigue siendo el apéndice. El PRD no tiene una figura moral, una autoridad, ni siquiera un electorado que le permita tomar decisiones o sentarse en la mesa de los grandes, ¿no? Él está en la mesa de los chiquitos. Y aquí el pleito entre el PRI y el PAN pues termina afectando al PRD porque es el que nunca ha tenido las posibilidades de ser una oposición seria. Pero ahí hay algo interesante y es el papel de Movimiento Ciudadano, ¿no? Movimiento Ciudadano surge en la escena política como opositor y le coquetea mucho al PAN. Recordar que fueron juntos en alianza en el 2018 MC, PRD y PAN, encabezados en la candidatura de Anaya. Y ahora que existe esta ruptura con el PRI, Movimiento Ciudadano vuelve a alzar la mano. Yo, Movimiento Ciudadano, quiero hacer alianza con el PAN. Entonces vemos, es interesante y me da mucha risa porque vemos el papel irrelevante completamente del PRD, lamentable para quienes alguna vez quizá pensamos que era una alternativa y hoy sabemos que no lo es, pero también vemos que el PRI está debilitándose, que al interior están en una batalla intestina en donde desde hace varios meses varios exgobernadores, exdirigentes del PRI y políticos destacados del PRI llaman a generar una mesa de diálogo para poner orden dentro de su partido, porque lo han dicho, aunque Alito Moreno es el dirigente legal, no es el dirigente moral del PRI hoy por hoy. Así es, así es. Marlene, ¿tú cómo ves? ¿Estamos hablando de que ya esta alianza murió o crees que en un futuro va a regresar? ¿Los intereses los harán volver a encontrarse? ¿Esos amores no se olvidan? Creo que en este caso esos partidos han demostrado a través de los años que no conocen algo que se llama lealtad, que se llama convicciones y pues afinidad a principios y a un proyecto.
Ellos se mueven por intereses, lamentablemente, así que no podemos descartar que en un futuro vuelvan a tratar de crear esa masa distorsionada de ideologías y de intereses que no van y no representan al pueblo. Y aunque llegaran a consolidarse de nuevo, creo que ya es una ruptura bastante evidente que pues no podían permitirse tener ya a escasos momentos de las elecciones de 2023 en Coahuila y en el Estado de México, a escasos momentos de la presidencia que va a ser muy disputada en 2024 y lamentablemente pues dejan entrever que jamás les han interesado pues los proyectos que deberían impulsar las causas de la gente y es algo de lo cual el pueblo se da cuenta y que para su desfortuna les va a restar legitimidad y votos en estos procesos electorales que están por venir. Mi lectura es que lamentablemente Movimiento Ciudadano, al tratarse de posicionar como una alternativa ciudadana de confianza para la gente, pues está dejando ver su verdadera cara y pues evidenciando por qué muchos los denominan el nuevo PAN naranja. Y me parece lamentable que manejen un doble discurso donde por una parte indican que están a favor de los derechos humanos, del progresismo, pero por otra tengan referentes y gobernantes como en Jalisco, como en Nuevo León, y que lamentablemente pregonen estos discursos donde Morena es una opción mala, que no da derechos, cuando ellos tienen la mayoría en esos congresos, por ejemplo, para aprobar la interrupción legal del embarazo. Creo que no se trata únicamente de manejar un discurso, sino de convencer a la gente a través de acciones contundentes y no lo están haciendo. Ninguno de los partidos de oposición ha tenido esa calidad moral para poder venir y decir que Morena está haciendo las cosas mal y plantearse como una propuesta viable y legítima entre la gente. Rápidamente, vamos a tener en el 2024 una alianza Movimiento Ciudadano PAN PRI PRD. ¿Creen que sí les digan, saben qué? Pues separados de verdad no podemos, pero ni hacerle cosquillas a la maquinaria de Morena y a los gobiernos de la 4T? O, y digo, hay que decirlo como son las cosas. Adán Augusto, el descabezar a la Alianza Va por México es un punto muy importante para él, ¿eh? O sea, está haciendo lo que un secretario de gobierno debe hacer, ¿no? Que es tener control de la política interna del país. Y, pues, yo dirían algunos, es que eso es interferencia con la vida de los partidos. Puede ser hasta cierto punto, pero ese es uno de los trabajos del secretario de Gobernación, mantener tranquilas todas las fuerzas políticas, ¿no? También entrar en diálogo con estas y ver si se puede trabajar, y si se puede trabajar y tener acuerdos, pues no está haciendo nada malo, ¿no? Y ahorita Adán Augusto me parece que, creo yo, que a ojos del presidente se ha ganado una estrellita y esa corcholata se está haciendo más reluciente, ¿no? A reserva de lo que ustedes dicen. Pero, ¿cómo ven? ¿Vamos a tener en el 24 una alianza MC todos los demás? ¿La banda MS? La banda MS. Creo que es el único escenario viable para la oposición para ser competitivos, ni siquiera para ganar, o sea, solamente para ser competitivos. Sí, ya ganar estas Pero hoy por hoy vemos que Morena por sí solo es el partido que representa casi el 46% de las preferencias del electorado, que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano tienen ninguna posibilidad de ir solos, pero Movimiento Ciudadano ha dejado muy claros sus términos, ¿no? Están abiertos a hacer una coalición con el PAN y con el PRD porque existió esa coalición en el 2018, o sea, no sería algo raro que el partido más conservador de México se alíe con el Partido de la Revolución Democrática y con el Movimiento Ciudadano, que en teoría son socialdemócratas. En teoría, sí, claro. Todos ellos son teoría socialdemócratas. El PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. El PRI está anotado en las organizaciones internacionales de partidos socialistas. Internacional Comunista. Así es cierto, totalmente cierto. El PRD participa en el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y Movimiento Ciudadano está en el Pacto Socialdemócrata de los partidos escandinavos, ¿no? Sí. Entonces, pues todos son muy de izquierda, ¿no? En el papel todos son bien de izquierda.
en ¿no? papel, pero su aliado principal es quien pertenece a la Internacional de los Partidos de la Democracia Cristiana, que es el PAN, ¿no? Así Que es es. el representante del conservadurismo y, como se ha mencionado mucho, que tiene antecedentes en el sinarquismo y en los simpatizantes del Totalmente, fascismo, ¿no? claro, claro. Entonces, pues lo que vemos es que todos estos partidos no les queda de otra que aliarse. ¿Por qué? Porque representan los mismos intereses. Eso es algo que hay que dejar muy en claro. La gente sigue pensando muchas veces que el PRI, PAN, PRD son cosas distintas, pero nos damos cuenta cada vez más, con más evidencia, que son exactamente lo mismo y que la única alternativa a esos partidos lo ha representado Morena, bien o mal, pero es la única alternativa a esos viejos partidos del viejo régimen que representan los privilegios de una clase política, ¿no? Totalmente. Entonces, no les queda de otra. Movimiento Ciudadano ha dicho que su condición para sumarse a esa coalición es que el PRI no participe en esa coalición, porque tampoco son tontos. También saben que Alito Moreno resta más de lo que suma, pero también saben que el PRI no es Alito Moreno, que hay muchos actores políticos. Vemos, por ejemplo, a Osorio Chong muy pegadito con Dante Delgado en el Senado, ¿no? Vemos a otros actores como los gobernadores, Alfaro y Samuel García, muy pegaditos con el priismo en sus estados. Y pues es cuestión de tiempo. Yo creo que es el escenario más viable, pero también es el escenario más favorable para Morena, porque se está comprobando la tesis del presidente de que son exactamente lo mismo. Claro. Yo preguntaría, ¿cómo ven? Vamos en esta situación de la Alianza Va por México, Luis Donaldo Colosio Jr. ¿va a ser candidato? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿O vamos a tener a un gobernador de Monterrey siendo candidato, o un Alfaro, un Marco Cortés? La caballada está flaca del otro lado, no hay muchas fichas. Por uno, por otro tema, están muy boca bajados. ¿Ustedes cómo ven? ¿Quién va a ser el abanderado de esta posible alianza en un futuro? Si Movimiento Ciudadano va solo, yo creo que la opinión más sensata sería que lanzaran a Colosio, pero sabemos que Movimiento Ciudadano no se detiene a pensar en si es el candidato más viable, sino en si es el candidato que vende más, que es más mediático y que puede ser susceptible al menos a aparecer en los memes por tremendas declaraciones que dé. Y pasó con Samuel García y se repitió en Quintana Roo con el intento fallido de postular a Palazuelos, que les costó caro, y después tuvieron que poner ahí a otro actor político, Pech. A Pech, senador que era de este lado, Era de ¿no? Morena. Era de Morena. Ellos no reparan en eso, y pienso que posiblemente podrían poner a Samuel García, no lo descarto, pero tampoco sería la opción más viable. A mi parecer deberían de postular a Colosio. Yo creo que a fin de cuentas es irrelevante a quién postule Movimiento Ciudadano, porque no es una alternativa que esté dentro de los ojos de los y las electoras. Entonces pienso que habría que enfocarnos quizá más en quién sería la o el candidato de, pues, el PAN, posiblemente, o del PRI, si es que vuelve a conformar la alianza de Va contra México. Claro. Y esta pregunta se las voy a hacer a los dos y también a nuestros amigos que nos están viendo, amigos y amigas. Tuvimos esta intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto, en el que suma a Alito digamos, a trabajar con el gobierno, a revisar los temas que pueda haber, pero también hablemoslo políticamente. Alito estaba muy golpeado por la serie de audios que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ha estado sacando jueves con jueves, me parece, o martes con martes. Los martes de Jaguar, ¿verdad? Los martes del Jaguar saca sus audios y le ha estado dando a Alito Moreno por todos lados. ¿Es en realidad una estrategia política correcta o incorrecta? Porque, lo voy a decir así, el señor viene de procesos de corrupción y de amenaza a periodistas y de tráfico de influencias. Pero ya lo estamos sumando a que trabaje en los puntos que pueda haber con la 4T a favor. ¿Estamos haciendo algo correcto o incorrecto? ¿Cómo lo ven? La pregunta es para los dos. Yo creo que hay un tema del papel que juega el ser gobierno, ¿no? El
respetar las instituciones y fortalecer las instituciones. Incluso esta semana hubo una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y diputados del PRI encabezados por Alito Moreno, en donde se están hablando algunos puntos de coincidencia sobre sus planteamientos sobre la política de seguridad nacional, ¿no? El PRI en esta ocasión, en diputados, está proponiendo, ¿no?, establecer un plazo legal para limitar el papel de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en las tareas de seguridad nacional, ¿no? Después de la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, ya se establece, la Guardia Nacional sí pasa a Sedena, pero va a ser la responsable de ejercer las tareas de seguridad pública. El Ejército, la Marina se van a pasar a otras tareas que también le corresponden a las Fuerzas Armadas, pero en ese sentido, digamos que Alito se da cuenta de que el ser opositor a un gobierno desde el no y desde la moratoria constitucional no le ha funcionado, ¿no? Si algo ha hecho Laida Sansores, creo que no es algo malo, sino es dar a conocer quién realmente fue gobernador de Campeche. Alejandro Moreno gobernó antes que Laida y hoy conocemos exactamente, y no nada más en Campeche, sino en todo el país, qué clase de persona gobernó. Pero los audios son ilegales. Se sacan de medios, se sacan a través del espionaje. O sea, es que ese tipo de cosas es cuando luego dicen, oye, ¿y por qué no los agarraron? Pues porque estaba viciado el proceso, ¿no? O sea, esa prueba es ilegal. O sea, espiar, aunque sea el muy malo de los malos, está mal, ¿no? Entonces hay que decirlo también. La gobernadora, tal vez no es ella la que los espió, tal vez encontró esos audios, como lo ha mencionado, estaban en los micrófonos que encontró en el Palacio de Gobierno de Campeche, pero bueno, los publica y alguien ilegalmente puso esos micrófonos y alguien ilegalmente hizo esas grabaciones. Y no lo digo porque, lo digo para que no haya ahí alguna cuestión de que digan, ay, es que los de la Revolución de las Conciencias son bien 4T. Sí tenemos nuestro gustito, pero hay que también decirlo, ¿no? O sea, hay cosillas por ahí que no terminan de cuadrar. Y yo siempre voy a decir, efectivamente, Laida le dio un golpe bien duro a Alito Moreno y al PRI. Totalmente. Pero no se nos olvide que ese gancho que le dio es un golpe ilegal, ¿no? Sí ganó, pero con una triquiñuela por ahí, ¿no? Marlene, ¿tú cómo ves? Pues si bien no pueden utilizarse esos audios para iniciar como un proceso, sí es importante la labor que Laida está haciendo porque está dando a conocer, a fin de cuentas, al pueblo quién es esta persona. Y se quiera o no, esto genera una opinión en torno a Alito Moreno y en torno a lo que encabeza, que es el PRI. Y creo que Alito lo que está tratando de hacer ahora y lo único que le queda es salvar su imagen, salvar lo poco de credibilidad política que le queda. Y pues aquí vi una opción. No sabemos cuánto le vaya a durar, si le ejerzan mucha presión en su mismo partido, que sabemos que ni siquiera ahí puede generar consensos y ni siquiera ahí es totalmente aceptado, pero tampoco lo han podido quitar, ¿no? Entonces creo que lo está haciendo para salvarse, que tal vez es una estrategia buena, el tiempo lo dirá, pero lo que sí es cierto es que hay que estar pendientes a la discusión y en su caso aprobación de esta reforma que fue emanada del grupo parlamentario del PRI, específicamente de una diputada, para ver qué es lo que sigue, porque no se descarta que en un dado momento puedan retirarla. O no se descarta que en un dado momento se echen para atrás y entonces ya no pase. Claro. Habrá que estar muy al pendiente de este asunto específico que va a detonar en diversos escenarios según sea su trámite legislativo. Yo pienso que también hay que recordar que Alejandro Moreno ha expresado o expresó previamente su intención de ser presidente o de por lo menos ser candidato a la presidencia, ¿no? Y realmente en el PRI era la figura más potencialmente candidateable, ¿no? En el PAN, ¿qué pasaba? También está pendiente el proceso judicial contra Ricardo Anaya. Y no está mal, o sea, creo que en una democracia no está mal que todo el pueblo, que toda la gente sepa quién pretende gobernarlos, ¿no? O sea, sea como sea, el hecho de que se conozca quiénes son los políticos, qué intereses tienen detrás, cuáles son sus formas de llegar a sus objetivos, es muy importante conocerlos, ¿no? Mencionaban si Colosio podía ser candidato, si no sé qué, no sé si recuerdan, y me gustan mucho las encuestas por esto, no porque reflejen realmente la realidad, pero sí una parte relevante de la realidad.
que el candidato más competitivo de la oposición era ninguno. O sea, literalmente en las encuestas había varias personas en contraste en su opinión popular y ninguno era la opción que la gente marcaba como el mejor candidato de la oposición. Es decir, lo que representan estos personajes del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD no es lo que quiere la mayoría de la población. Habrá quienes sí simpaticen con esas ideas y con sus proyectos, Claro. pero la mayoría de la gente no quiere a esta oposición y precisamente por eso la oposición está acorralada a tener que hacerse sus pactos. Pero cuando se evidencia a la luz pública que son personas corruptas, que son personas que utilizan el poder para beneficio personal y para enriquecerse, pues la gente ya no es tonta. Creo que le doy la razón a Andrés Manuel para que nos digan que somos muy 4T cuando le doy la razón a Andrés Manuel cuando dice que el analfabetismo político ha disminuido. Yo no sé si se ha erradicado al 100%, pero hoy por hoy la gente está mucho más consciente, mucho más despierta, informada y participativa, ¿no? Y creo que todo esto es consecuencia de un proceso histórico de transformación, con sus asegúnes, con sus pros, sus contras, sus claros y sus oscuros, se ha llevado a cabo y hoy la oposición no es más que víctima de su propia historia. Claro. Pues amigos, amigas, estuvimos platicando el día de hoy sobre la alianza va por México o va en contra de México. Parece que no hay candidatos y se ve un futuro bastante negro para esta organización de partidos políticos, Y de empresarios. derecha, de empresarios, pero que no terminan de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, al final les dejamos a ustedes el análisis de la decisión, si el proyecto de ellos, de la 4T, cuál es el mejor. Pero pues aquí en Revolución de las Conciencias nos parece que la 4T va bien, ¿no? Con sus asegúnes, pero vamos, va mejor, va mejor. Amigos, amigas de Revolución de las Conciencias, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Marlene, muchas gracias. No, gracias a ustedes por este gran diálogo. Alaí, Muchas gracias. gracias, Jesús. Pues nos estamos viendo.